Qué gusto poder saludarle. Bienvenido, bienvenida. Créanos que es un placer siempre estar en este lugar con el deseo, la intención, la motivación en nuestro corazón de llegar a usted y compartir algo que Dios pone en nuestras vidas y que seguramente nos va a hacer bien. Siempre nos hace bien cuando de distintos lugares recibimos de usted la devolución, quizás podemos decir, de saber que nos está siguiendo. ¿Cómo estás, Marcelo? Pero muy bien, una vez más, aquí dispuestos en los estudios de Tele10 para poder grabar este material y que esperemos llegue hasta su casa y pueda ser de bendición también para ustedes. Fíjese que estamos saliendo por la señal de Tele10, pero también usted puede seguirnos en el Facebook de este canal y también por YouTube. Tenemos allí también un canal para que usted pueda recibir el mensaje. Al final de nuestro programa siempre le ponemos los distintos lugares donde usted puede compartir y recibir y ver lo que estamos habitualmente poniendo en el aire a través de Tele10. Me gustaría que podamos comenzar a introducirnos en el tema que quisiéramos conversar con una película que vi hace ya varios años. Y era un hecho real, ¿no es cierto? ¿Está basada en hechos reales? Sí. Hablaba del tiempo en que en Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, 1850 por allí, en los estados del norte se había abolido la esclavitud, pero no así en los del sur, donde seguían siendo fuertemente esclavistas. Y la película precisamente relata la vida de un hombre de raza negra que vivía en el norte, que era libre, era un excelente músico. Llegan allí dos personas que eran traficantes de esclavos, lo convencen de que en el sur iba a ganar mucho más dinero con su talento y finalmente lo llevan hacia el sur, lo subyugan, lo esclavizan, lo venden como esclavo y él allí comienza una odisea de 12 años bajo el yugo de la esclavitud, pasando por distintos amos hasta que finalmente logra ser libre y volver al norte. Pero lo que yo me quería referir, el título de la película es 12 años de esclavitud, es precisamente cómo esta persona, conociendo la libertad, habiendo vivido y nacido en una zona libre de Estados Unidos, cuando fue esclavizado, nunca dejó de añorar y de esperar volver a ese ámbito de libertad. De hecho, eso lo mantuvo con vida, ¿no? Sí. Si bien es una historia basada en hechos reales, detalles más o detalles menos, al fin de hacerla más atractiva, ¿no? Por cierto, es recomendable la película 12 años de esclavitud, pero hay que también aclarar, ¿no?, que es una película muy fuerte, de escenas de mucha injusticia, Sí, que por ahí puede ser chocante para cierto público, pero en fin es una muy buena película que nos sirve de introducción para este tema que hoy queremos desarrollar. La libertad es una palabra que se utiliza para hablar de muchas cosas y que atrae al corazón humano. De una o de otra manera se usa como una palabra para captar la atención, ¿no? Fíjate vos la cantidad de partidos políticos o de propuestas políticas de todos los órdenes, de todos los colores, podríamos decir, suelen poner en sus eslogan la palabra libertad. Bueno, de hecho, nuestro presidente usó, ¿no es cierto?, en su eslogan, la libertad avanza como una palabra y casi se basó toda su campaña basándose en las propuestas de libertad. No fue el único caso. También en Estados Unidos, ¿no es cierto?, hay un partido libertario. Sí. Y remontándonos a la historia, el partido de Hitler. No, el partido de Hitler leía justamente en su comienzo, después lo cambió, ¿no?, porque ya no resistía semejante palabra, pero se llama Movimiento Nacional Socialista por la Libertad. Ahora, esto nos da pie, Marcelo, para hablar de que la libertad muchas veces solamente es una palabra y una excusa. Detrás de propuestas absolutamente que no tienen nada que en la libertad, por supuesto, en este caso, ahora ha habido un sistema más represor y más esclavizante que lo que estableció el nazismo en Europa, en Alemania y en Europa. Pero como palabra para captar la atención le sirvió, ¿no? Inclusive, yendo ya a otro ámbito, ¿no?, trasciende el ámbito de la política hasta como eslogan publicitario, ¿no? Sí. Tantas empresas lo han utilizado como justamente la capacidad de decidir
que lo lleve a elegir determinado producto o determinada propuesta, que publicitariamente es también muy atractivo utilizar esta palabra, ¿no? En la década del 60, en el siglo pasado, vos no habías nacido todavía, se dio en Estados Unidos un movimiento que se llamó el movimiento hippie, 60 y 70. Y entre sus propuestas, en la esencia estaba la libertad. Había que romper con el status quo, con las normas de la sociedad, con la vida de Estados Unidos que se proponía. Se iban los jóvenes más que nada a vivir en comunidades donde no se observaba ninguna regla, donde las pautas sociales, políticas, económicas se dejaban de lado y se vivían, según ellos, y entre comillas, en una libertad donde cada uno hacía lo que se le daba la gana y como se le daba la gana. Claro, este movimiento, como toda libertad que no conlleva responsabilidad, condujo a muchos jóvenes a quedar esclavos de todo tipo de adicciones, de la droga, del alcohol y de una vida que terminó con preciosos jóvenes realmente llevándolos a la muerte. Sí, históricamente lo he escuchado, no viví esa época, Sí, pero yo sí. Sí en películas, sí en informes de ese tipo pude enterarme, ¿no? de esa etapa. Ahora, quizás una cosa más, Marcelo, en relación con, yo diría, el mal entendimiento de la palabra libertad. El Estado argentino, hace algunos años atrás, en nombre de la libertad, abolió, digamos, una ley. Legalizó, mejor dicho, ese es el término que me salía, legalizó el aborto. Y para hacerlo aceptable en la sociedad, se decía que eso se hacía en nombre de la libertad. Bastante contradictorio, ¿no? Porque es avasallar el derecho a la vida del niño para otorgar una decisión de la mamá. Bueno, es un tema muy amplio en el cual hoy no podemos profundizar. Pero, por ejemplo, en otra clase de ámbitos también, muchas de nuestras canciones patrias mencionan a la libertad. De hecho, nuestro himno lo repite varias veces. Sí. Y tiene mucho que ver con monumentos, ¿no es cierto? A nivel mundial, la Estatua de la Libertad. Acá en Libres tenemos el monumento a las Manos de la Paz, donde solemos también ir en algún feriado, fin de semana, a dispersarnos en ese lugar. Pero tenemos abundancia de referencias respecto a esto y tiene muchísimo que ver con nuestra vida a nivel personal y cómo se desarrolla cotidianamente, ¿no? La Biblia se registra un pueblo, que es la esencia del relato bíblico, precisamente que salió de la esclavitud, que Dios lo sacó de las esclavitudes más terribles en una tiranía en Egipto y logró trasladarlo a una tierra nueva. Ahora, ese proceso de liberación o de libertad que vivió este pueblo ocupa muchísimas páginas de la Biblia. Es cierto, estamos hablando, por cierto, de el pueblo de Israel siendo librado de las tierras de Egipto, ¿no es cierto?, del imperio egipcio, y tenemos muchísimas enseñanzas, muchísimas referencias, ¿no es cierto?, acerca de Dios llamando a su pueblo para que lo adoren en el desierto. Fue lo primero, me llamó mucho la atención esto, que fue lo primero que Dios le mandó a Moisés a decirle, ¿no es cierto?, deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Era, por cierto, una manera de decir, dejarlos libres porque tengo un propósito con ellos. Ahora, eso sí, eso nunca dejó de ser cierto. Lo que Dios quería era que vayan al desierto y que lo adoren. Es cierto que había una tierra prometida, es cierto que había un lugar donde Dios los quería llevar finalmente, sí, que en el desierto lo iban a poder conocer como un Dios proveedor, como un Dios que iba a sostenerlos. Ahora, siempre la idea de Dios fue que en ese trayecto lo pudieran transitar, el camino a la libertad, lo pudieran transitar en un relacionamiento cercano con Él. Sin duda que es un tema que queremos seguir profundizando, pero si te parece, vamos a un tema musical, una pausa musical y volvemos. Sopla el viento,
Quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. quiero despertar, ver un mundo nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero al caminar perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar, poniendo siempre la mirada en ti, Jesús, cada mañana, para jamás volver atrás, Jesús. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Eres todo para mí, Jesús, mi complemento. De esta manera estábamos escuchando a Jesús Adrián Romero y Marcos Vidal. Jesús, eres todo para mí. Dos cantantes realmente muy buenos, ¿no, Marcelo? Sí, la verdad que se defienden cantando. Yo creo que ya tendría que haber grabado un disco, ¿no? Sí. Son internacionales estos muchachos. Veníamos hablando entonces de la libertad. Y la llegada de Jesús a esta tierra claramente estaba ligada o estuvo ligada y sigue estando ligada a la libertad, ¿no? Cuando pensamos en Jesús, tenemos que hablar del Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando y que se lo había anunciado de tantas maneras y durante tantos años, pero en esencia el Mesías para el pueblo de Israel era alguien que venía a traerles libertad. De hecho, en su gran mayoría, los judíos aún siguen esperando, ¿no es cierto? Sí. Aquellos que no son judíos mesiánicos, aquellos que no han entregado su vida a Jesús, siguen esperando al Mesías que los va a libertar de sus opresores físicos, ¿no? En tiempos de Jesús, la gran mayoría de los que eran estudiosos de la Biblia esperaban a un Mesías que los viniera a librar del Imperio Romano, Sí. que era quien estaba siendo, quien los subyugaba. Y entonces iba muy a contramano un Jesús que ellos pensaban que iba, perdón, un Mesías que ellos pensaban que iba a llegar en un caballo con toda la autoridad, con un poder político y militar para librarlos. De repente ven a un Jesús que viene montado sobre un burrito,
y con un mensaje de paz y con un mensaje que habla de un reino de Dios, un reino de los cielos, que en realidad no tenía tanto que ver con la situación política y social, sino más bien con una libertad del corazón, ¿no? Sí, pero fíjate vos que justamente en los nombres, algunos de ellos, que se refieren a la persona de Jesús, está representada la libertad. Por ejemplo, la palabra Jesús significa Salvador, libertador. Y hay otra palabra que todavía yo diría lo representa mejor cuando se habla de Jesús como el Redentor, ¿no? Y la palabra significa alguien que libra a un prisionero de guerra o saca a alguien de la esclavitud. Y Jesús es el Redentor por excelencia, el que vino a esta tierra a darnos verdadera libertad, a romper con ligaduras. Claro que sí, como vos decías antes, uno de los grandes temas de discusión de Jesús con el liderazgo religioso de la época, judío por cierto, fue en torno a la libertad, porque Jesús decía, yo soy el Mesías, yo vengo de parte de Dios, pero ellos decían, bueno, pero entonces, si sos el Mesías, ¿cuándo vas a entrar en acción y ponernos en la libertad que esperamos, romper los yugos con Roma y poner un gobierno propio, ¿no? De hecho, en varias ocasiones Jesús termina como escabulléndose y escapando porque sabía que la gente lo quería ya nombrar rey o ponerlos sobre ellos para, de alguna manera, materializar esa revuelta. Ahora, este Jesús, hay un pasaje muy claro, Juan capítulo 8, versículo 34, habla de cuál fue la libertad que Él vino a conquistar por nosotros, ¿no? Y Él dice ahí que todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado, ¿no? Y nosotros hoy día, acá en Argentina, la esclavitud no existe. Y tal vez uno pueda decir, y bueno, ¿y Jesús de qué me va a librar? ¿Redentor de qué? Si yo no necesito que nadie pague un precio por mi libertad porque yo soy libre. De esa libertad es de la que Jesús te quiere hacer libre. Justamente Él, diría yo, sacó la mirada de lo que en la sociedad se consideraba problema de la libertad, o la propuesta de libertad que tenía que ver con lo social, con lo político, con lo económico, y dijo, y sigue diciendo lo mismo. El problema de la esclavitud en el ser humano no está fuera, no está en los estratos sociales, no está en los problemas de la sociedad, está en el corazón. Fíjate vos que en un diálogo con sus discípulos y con sus acusadores, o por lo menos con quienes discutía mucho el tema, dice, pues de dentro del corazón de las personas salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro. Y esto es lo que Jesús vino a hacer. Él vino a proponernos la libertad desde el comienzo, desde la base, y tiene que ver con algo que comienza en nuestro corazón. De hecho, me llama muchísimo la atención que Dios nunca alteró nuestra capacidad de decidir, ¿no? Nuestro libre albedrío, que es justamente Dios dándonos la libertad. Siempre debemos una y otra vez recordar cómo inició toda nuestra historia. Y allí en el jardín del Edén Dios lo creó todo perfecto. La Biblia dice que lo creó y era bueno en gran manera. Pero ahí el hombre decide, con esta capacidad que nos da Dios, y decidió hacer lo que Dios dijo, esto no lo toques, el hombre fue, lo hizo, y esto trajo una separación entre el hombre y Dios. Y esto trajo consecuencias que hoy tal vez muchos cuestionan, ¿no? ¿Por qué la sociedad está tan corrompida? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta injusticia? Y es todo una consecuencia de nuestra capacidad de decidir, y Dios aún hoy, en su amor, sigue permitiéndonos decidir. Nosotros tal vez nos sorprendemos de la paciencia de Dios, ¿no? De cómo hay tantos que se dicen ateos, tantos que deciden rechazar a Dios, y Dios los tiene paciencia. Y están también los otros que hemos decidido abrirle nuestro corazón a Jesús, que hemos decidido decirle, sí Señor, yo reconozco que en tu amor me permitís decidir y yo decido tener una relación con vos. Fíjate vos cómo esto se ilustra, me parece a mí, en una sociedad que se jacta de haber alcanzado niveles de libertad
en la actualidad que antes no teníamos en la sociedad moderna. Sin embargo, vivimos en un tiempo donde el ser humano vislumbra ataduras y niveles de esclavitud en cuestiones muy diversas, en el odio, en la amargura, en la violencia, en la pornografía, en el miedo, en las adicciones. Y hay un sinfín muy larga en esa lista de cuestiones que señalan que esa supuesta libertad que el hombre alcanzó según su definición no es tal a la hora de vivir. Justamente estaba buscando una definición de libertad y es la facultad que tiene el hombre de obrar de una u otra manera o de no obrar, según decida, por lo que es responsable de sus actos y que es muchas veces lo que nos cuesta más aceptar, ¿no? La Sí. consecuencia de nuestras decisiones. Sí. Cuando nos alcanzan consecuencias malas, nos cuesta a veces decir, me llega esta consecuencia porque yo decidí mal. Entonces, en este caminar, en este andar, el estar cerca de Dios me va a garantizar conocer cuál es su opinión. Y como siempre solemos decir, cuando compramos un aparato, un dispositivo o algo que necesite, porque tiene cierta complejidad, necesite un manual de instrucciones, es bueno leer ese manual. Sí. Nosotros como creación de Dios necesitamos tener su opinión y su manual es la Biblia, que es algo en lo que nosotros nos estamos basando. Justamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, casi todo el capítulo el tema es la libertad y está en un diálogo con, como decíamos antes, con personas que no coincidían en lo que significaba ser libre. Y bueno, aquellos que estaban frente a Jesús le decían, bueno, nosotros somos libres porque somos hijos de Abraham, porque tuvimos un origen y a raíz de eso, por lógica, somos libres. Y Jesús dice, bueno, pero ustedes son hijos de Abraham y son libres, pero me quieren matar a mí. ¿Cómo es el asunto? ¿Dónde pasa? Por eso Jesús le diría en esa misma ocasión, así que si el Hijo, refiriéndose a sí mismo, Jesús, los hace libres, serán verdaderamente libres. Jesús dice, hay una verdadera libertad que es la que yo les propongo y tiene que ver precisamente con permitir que Él entre a nuestra vida. Quizás una de las cosas que uno en el ayudar a las personas, en el aconsejar, descubre que esta necesidad vital está en el corazón de todos los seres humanos. Cuando alguien viene y me dice que muchas veces yo no puedo dormir, pastor, por ahí no tienes grandes dramas, todos tenemos dificultades, pero sí tiene trabajo, tiene salud, tiene una familia, pero la conciencia, aquellas cosas que están adentro sin resolver, le acusan de tal manera que no le deja dormir en la noche. Hace ya bastante tiempo se acercó un joven brillante, yo diría, estaba a punto de terminar su carrera universitaria con las mejores notas, con un promedio altísimo. Si tenía una perspectiva de vida enorme en términos de lo laboral y de todos los proyectos de vida que se le presentaban delante. Y él me dice, pastor, pero yo soy un esclavo de la pornografía. Entré en la pornografía como un entretenimiento, como una curiosidad, porque vivía en un departamento solo mientras estudiaba, y eso fue calando y esclavizándome, y hoy todos mis pensamientos, mis emociones, mi vida está cautiva. Entonces uno puede darse cuenta que es cierto, cuando Jesús dice, si quieren ser verdaderamente libres, tienen que dejarme entrar en el corazón, porque allí están tus problemas de esclavitud. Ese Jesús sigue dándonos esta posibilidad, ¿no? Ese Jesús sigue pagando la libertad. En realidad fue paga, sigue siendo efectivo el pago Sí. que Él hizo en la cruz. Él vino, vivió, a los 30 años comienza este ministerio, comienza estos episodios de lo que solemos hablar nosotros. A los 33 años entrega su vida para pagar por nuestros pecados. Él murió, al tercer día resucitó. Y Él asciende a los cielos y hoy está dándonos el tiempo de gracia para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos podamos decir, sí, yo soy un esclavo del pecado, yo necesito libertad y necesito al Hijo, necesito que Jesús me libre, porque la Biblia también deja asentado que Él va a volver y que va a establecer, esta vez sí de manera física, ¿no? Sí. Acá volvemos a hablar de un reino que va a establecer en la tierra. Imagínese un mundo
perfecto, sin injusticia, con gente perfecta, gente que ahora va a reflejar esa imagen de Dios de manera plena como era al comienzo. Y todo esto está a disposición de nosotros, pero la decisión se debe tomar ahora, ¿no? Exactamente. Una de las cuestiones que más esclaviza, sobre muchas otras cuestiones, como decíamos antes, ¿saben cuál es? Es la amargura, es el resentimiento, es el odio en el corazón, que muchas veces fue creciendo, nació en situaciones que la vida me fue planteando y que de pronto eso fue creciendo y encuentro personas que dicen, todo en la vida está teñido, aunque pueden mirar un día lindo, pero con eso que está en el corazón. Y es allí donde el Señor puede entrar, como decía Marcelo, y traer libertad. Es necesario pedirle ayuda. Si usted quiere, en esta hora podemos hacerlo juntos, como habitualmente se lo proponemos de este lado. En una oración sencilla es comenzar a permitir, no es algo mágico, es una decisión de decir, Señor, lo que tú me propones quiero que sea real en mi vida. Y se lo podemos decir así, Señor Jesús, tú me dices en tu palabra que la libertad que me propones es verdadera. Necesito ser libre de aquellas ataduras que me atormentan, que no me dejan dormir, que agobian y destruyen mis relaciones, que contaminan mi vida. Señor, perdóname, creo que has pagado un precio para traer libertad a todo mi ser, comenzando en mi corazón. En esta hora Jesús entra en mi vida, sé mi Señor, comienza a gobernar mi vida. Quiero que caminemos juntos en la vida para que esa libertad que tú me propones alcance mi vida y alcance mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos llegando al final. Queremos extender una vez más nuestro cordial saludo. Le mandamos un abrazo muy grande. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, que puede ser visto en Tele10 o en YouTube también, en el canal de la Iglesia Evangélica Bautista, y si no, por el canal también de Facebook, sí, que le podemos la cuenta compartir de desde ahí. Facebook. Si usted tiene el deseo de acercarse a alguna de las reuniones, queda también el contacto, la dirección y toda la información necesaria en pantalla. Así es. Nos reencontramos en nuestro próximo programa. Chao, chao. Quiere acompañarme en esta expresión, en este pedido, pues hágalo allí donde usted está.